noche mientras entramos en tu palabra. Y Señor, bendice nuestro tiempo juntos. Danos oídos para oír, danos mentes para entender, para comprender. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios. Dios te bendiga esta noche. Si tenéis vuestra Biblia, podéis abrirla en el libro del Éxodo. Apenas estamos comenzando aquí esta noche. En realidad, esto es una introducción al libro del Éxodo. Eso es con lo que comenzaremos aquí esta noche y repasaremos algunas cosas importantes que espero que sienten una muy buena y sólida base para nuestro estudio y que sean de su gran interés. Había 50 capítulos en el libro del Génesis. Nos tomó 6 meses. No sé si eso es bueno o malo, no estoy muy seguro. Aquí está la esperanza. Solo hay 40 capítulos en el libro del Éxodo, así que así que deberíamos reducirlo a quizás 4 o 5 meses, así que tal vez no esté tan mal. Así que si estuviste con nosotros aquí, o tal vez lo viste en YouTube, recordarás nuestra última vez juntos. El padre de José ya ha muerto. En cuanto murió el padre, los hermanos dijeron, oh, ahora José va a desatar su ira sobre nosotros. Y vimos donde se pronuncia esa famosa frase en Génesis 50, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo tomó y lo transformó en bien. Y así, si llegas al final de Génesis 50, notarás que habla sobre la vida de José. Y lo interesante es que los últimos 60 años, piensa en lo largo que es eso, 6 décadas, son silenciosos. Realmente no escuchamos nada sobre el final de la vida de José. Prácticamente lo único que se nos dice es que empieza a explicar que los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, comienzan a tener hijos. Y sí, de alguna manera describe algo de eso, pero realmente no nos cuenta mucho sobre su vida. 60 años pasan bastante silenciosamente y sí nos habla acerca de sus nietos. Dice que habitó en Egipto, él y la casa de su padre. José vivió 110 años. José vio a los hijos de Efraín hasta la 3.ª generación, así que esto significaría que Efraín era abuelo, y lo que eso implica es que José vio a sus bisnietos. Y luego hace la misma afirmación sobre Maquir, el hijo de Manasés. Él fue criado sobre las rodillas de José. Así que es realmente asombroso que José viviera lo suficiente como para ver a sus bisnietos. Y esa es realmente la importancia de esos 60 años de su vida. Eso es todo lo que se nos da. No sabemos qué hizo en Egipto después de que terminó la hambruna. Una de las preguntas que a veces se hace es, bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué ocurrió? Realmente no lo sabemos. Es solo, básicamente sobrevivieron a la hambruna y simplemente comenzaron a vivir el resto de sus días. Recuerden que Jacob y sus 12 hijos, sus esposas, sus hijos, las esposas de sus hijos, todos ellos están viviendo en la tierra de Gosén, que sabemos que Gosén era la mejor parte de la tierra de Egipto. Ahí es donde están habitando, están criando sus rebaños, están criando sus ovejas, sus bueyes, sus camellos, sus burros, su ganado. Y así aquí él simplemente pasa estos 60 años en tranquilidad y puede ver a sus nietos y bisnietos. Y luego dice, José dijo a sus hermanos, yo muero, sé en qué momento de la vida estoy, me estoy preparando para morir. Esto es muy significativo aquí. José dijo a sus hermanos, una de las cosas que la Escritura no nos dice es que no nos habla de sus otros hermanos, los otros 11. Esto es mi opinión, así que deben resaltarlo o anotarlo porque la Escritura no nos lo dice. Cuando dice, él dijo a sus hermanos, naturalmente como Benjamín es el más joven, siento que probablemente se está refiriendo a él. Él dijo a sus hermanos o él dijo a Benjamín. Siento que para este momento los otros hermanos de José probablemente ya están muertos. Probablemente ya han fallecido. Ellos eran considerablemente mayores que José. Así que podría haber sido Benjamín. Podrían haber sido los hijos de sus otros hermanos, ¿verdad? Él los reúne y quiere que ellos comprendan algo muy importante. Dios va a visitarlos y cuando Dios los visite, Él los sacará de aquí.
Este no es el lugar donde Dios quiere que vivan, no van a vivir en Egipto. Algo importante que van a notar a medida que profundicemos en nuestro estudio del libro de Éxodo es que Egipto es referido o tiene, déjenme decirlo así, una similitud con lo que nosotros llamaríamos el mundo. Y lo que quiero decir con eso es que el mundo con sus sistemas, el mundo con lleno de sus tentaciones, el mundo con su pecado, vivir en eso, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Él desea liberarnos de eso, ¿verdad? Sacarnos de ahí. Egipto representa la esclavitud, representa la servidumbre. Eso es lo que llamamos el mundo, ¿verdad? El mundo tiene su esclavitud, tiene su servidumbre, hablando espiritualmente, ¿correcto? Así que él está diciendo que Dios los va a visitar. Y José hizo jurar a los hijos de Israel. Ahora bien, esto de nuevo es significativo. No creo que sus hermanos mayores, sigan vivos, pero ya se les conoce como los hijos de Israel, así que cada representante de cada tribu habría estado alrededor de José. Entonces, digamos que Rubén no estaba vivo, pero su hijo primogénito habría estado allí, ¿verdad? Porque ahora es el líder de ese clan, de esa tribu. Simeón no querría, él habría muerto, pero su hijo primogénito habría liderado. Él habría sido el líder de esa tribu en particular. Él habría estado allí. Leví, Judá, desciende Zabulón y Sacar. Todos ellos se habrían reunido allí y él hace un juramento, ¿verdad? Quiero que me juren, ¿verdad? Que Dios ciertamente los visitará. Y luego me encanta esa declaración. Lleven mis huesos con ustedes, no me dejen en Egipto. Ahora, no sé realmente cómo expresar esto, pero me parece asombroso. Jacob dijo, no permitan que muera aquí y sea enterrado, o no permitan que me entierren aquí cuando muera. Llévenme a la cueva de Macpela, ¿verdad? Recuerden lo que estudiamos la última vez. Y ahora José es igual. Lo significativo aquí es que no escuchamos a ninguno de los otros hermanos hacer esa declaración. Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿verdad? Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín. Ninguno de ellos hace esa declaración. Pero José cree tanto en lo que su padre le ha dicho, esta no debe ser nuestra tierra. Y por eso él está diciendo, está jurando, pidiéndoles que juren, cuando yo muera, asegúrense de llevar mis huesos con ustedes. Y así José sabe que su tiempo ha llegado, él va a morir. Ahora, lo que no escuchamos de José es que él no hace lo que su padre Jacob dijo. Jacob dice, entiérrame en la cueva de Macpela. José solo dice, asegúrense de que esté en algún lugar de la tierra que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Más adelante en nuestro estudio vamos a descubrir, bueno, esperaré. Voy a dejar eso como un suspenso. Así que esto es significativo. Así que José murió a la edad de 110 años. Me encanta esta afirmación, ¿verdad? Murió a los 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Quiero que graben eso en su mente. Por favor, guarden eso en su mente porque fue honrado. Cuando lleguemos a la próxima semana y empecemos a hablar de cuántos siglos pasan, ese ataúd estuvo allí mucho tiempo, ¿verdad? Lo convirtieron en una mesa de comedor, ¿sabes? ¿Dónde estaba? Quiero saber dónde estaba el ataúd. Quiero saber dónde lo pusieron, ¿verdad? Para recordarlo. Porque quiero decir, no sé si eres como yo, tengo cosas en mi ático. No sé qué hay ahí arriba, ¿verdad? Es solo que sé que está ahí, ¿verdad? Está ahí arriba. Nosotros no hacemos nada con eso, ¿verdad? Porque o tienes cosas guardadas o lo que sea, y aquí está este ataúd, lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd en Egipto. Tengo otro pensamiento interesante. ¿Quieres escuchar otro pensamiento extraño que siempre me he preguntado? Nosotros tuvimos esta gran oportunidad. Estábamos en Kansas City, Missouri, para la conferencia general y tenían un museo impresionante allí. Y trajeron las momias de Egipto. Podías hacer un recorrido para verlas. Y caminando por ahí, ya sabes, y estás viendo a todas estas personas embalsamadas que venían de Egipto. Y yo estoy ahí sentado y siempre he pensado a veces, porque aquí algunos de ellos no los pueden identificar, algunos de ellos
saben qué faraones eran, o qué reyes eran, o qué gobernantes fueron, y estoy caminando por ahí y simplemente pienso, ¿no sería genial si uno de estos fuera José? ¿Sabes? O sea, es solo que, quién sabe, ¿no? Eso te dará algo en qué pensar después. Bien, entonces, así es como termina el capítulo 50 de Génesis. José murió. Él dijo, júrenme que me llevarán a la tierra de Canaán que Dios prometió a mis padres. Y así llegamos al libro de Éxodo. Ahora, Éxodo es sumamente significativo. Es el segundo libro de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Muy significativo. Cuando vemos esto, observamos varias cosas que quiero señalarte. Si alguna vez has oído hablar de esto en hebreo, se conoce como la Torá, ¿de acuerdo? Así que en hebreo, los primeros 5 libros, estos primeros 5 se conocen como la Torá porque Torá significa ley, así que es el libro de la ley. Entonces, los primeros 5, así es como los llamaríamos ley o instrucción. Esa es otra palabra que podrías usar para eso. Esto, por supuesto, es muy significativo para los judíos, pero no diría que tanto para nosotros. Nosotros lo llamamos más el Pentateuco, ¿verdad? Que es el volumen de 5 en griego, pero lo conocemos más por la Septuaginta. La Septuaginta, y trataremos esto más adelante, pero la Septuaginta es muy significativa porque hubo un judío que estaba en Alejandría, Egipto. Creo que se pronuncia su nombre Filón, Philo. Él fue un gran erudito y comenzó a escribir el Antiguo Testamento en griego. Eso fue cuando Alejandro había conquistado el mundo de entonces y así él toma ideas y conceptos griegos y de alguna manera los superpone sobre el Antiguo Testamento hebreo y nos da lo que conocemos como la Septuaginta. Así que en la Septuaginta, cuando miras el sustantivo griego exodos, significa una salida o una partida. Así es como nosotros sabemos, o cómo llamamos a este libro Éxodo. La razón por la que menciono esto es porque si interpretaras el significado hebreo, esto es lo que los hebreos llaman el libro. Estos son los nombres. Vaya, no te causa realmente ninguna impresión, ¿verdad? Así que abre el libro de estos son los nombres. Muy bien. Ahora, ¿podría haber un examen sobre eso? No lo sé, pero muy bien. Así que en hebreo, eso es básicamente como se interpretaría. Estos son los nombres. Pero nosotros lo conocemos simplemente como Éxodo. Y como ocurre con la mayoría del Antiguo Testamento, muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento, no hay ninguna descripción en el libro sobre quién lo escribió o quién lo compiló. Valoramos mucho que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Pido disculpas porque los versículos que iba a mencionar aquí no son muy claros. Pero Marcos capítulos 7 y 10 son una referencia que Jesús menciona sobre Moisés. Marcos capítulo 12, versículo 26 es algo similar. Jesús hace referencia a eso. Y así, estos primeros 5 libros de la ley, la Torá, se declara que fueron escritos y redactados por Moisés. Por eso, el tema de Éxodo es muy significativo. Es el cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y José. Muy bien, vamos a cerrar todo e irnos a casa. Estamos bien. Muy bien, muy bien. Los patriarcas. La razón por la que se les llama patriarcas es porque todo comienza primero con Abraham. Él da un paso de fe y luego cada uno de ellos se aferra a esa fe creyendo en la palabra de Dios que Dios va a honrar lo que él ha dicho. Así que el tema central de Éxodo es que Dios va a cumplir esas promesas que hizo a los patriarcas. Piensa en cuáles serán esas promesas. Tus descendientes serán una gran nación, ¿verdad? Vas a convertirte en una gran nación. Y es a pesar de la oposición o cualquier cosa que enfrentes, sabes, la palabra de Dios se cumplirá. Y esto es lo que vemos. Primero, el poder y el carácter de Dios al cumplir sus promesas. Eso es lo que vamos a ver en Éxodo, este poder y carácter de Dios, que lo que Dios dijo, Dios lo cumplirá.
Pero la segunda cosa también es cierta y es que nosotros tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Porque resalta la fidelidad de Moisés y también la actitud de oración de Moisés. Así que aunque Dios dice, yo tengo el poder para hacerlo realidad, Él siempre está buscando a aquellos que sean obedientes para verlo suceder y para que se cumpla. Así que esto, a medida que avancemos, va a ser muy significativo. Ahora recuerden cómo Génesis fue el origen o el comienzo de todo, ¿verdad? Una de las cosas que estuvimos viendo, que tal vez pasaste por alto fácilmente, es que mientras Dios le dice a Abraham, vas a ser el padre de una gran nación, tus descendientes serán como los granos de arena, serán como las estrellas en el cielo. Algo que a veces se pasa por alto es que Dios sí le da una profecía a Abraham. Le dijo a Abraham, ten por seguro que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya. Ahora piensen por un momento dónde está él cuando se le da esto. Él mismo es entonces un extranjero. Él, o sea, él mismo es un extranjero en una tierra que no es suya. Así que por un momento piensa, bueno, ¿estás hablando de aquí? Pero luego fíjense cómo continúa y dice, una tierra que no es suya. Así que Abraham tiene que pensar por un momento. Espera un segundo. ¿Dónde estoy? Sí, soy un extranjero aquí, pero tú dijiste que donde quiera que camine, tú me lo vas a dar. Así que todo lo que tiene es que serán extranjeros en una tierra que no es suya, y luego dice, y los afligirán, fíjense, por 400 años. Eso es muy significativo, muy significativo. Los van a afligir durante 400 años. Y vamos a hablar un poco sobre por qué digo que esto es tan significativo. José vive hasta los 110 años de edad. Él llega a Egipto a la edad de 17 años, ¿de acuerdo? En ese momento él es muy joven y está solo. Así que aquí ya tenemos casi 100 años. ¿Cuánto sería? Unos 97 años. Sabemos que prosperan, ¿de acuerdo? No hubo aflicción. Luego José va a morir, pero su memoria todavía estará en todas partes. Así que no sé, quizá otros 100 años más. Todavía están prosperando, todavía están creciendo, todavía se están multiplicando. Pero sucede algo que hace que empiecen a ser afligidos. Y cuando comienza la aflicción, van a ser 400 años de ella. Eso es una profecía. Y aquí Dios dice, y también a la nación a la que servirán, ¿verdad? ¿Les van a servir? Él dijo, los juzgaré y después saldrán con una gran sustancia. ¿Cuál es el significado de todo esto? Esto tuvo que transmitirse de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, porque Jacob dijo, no me dejes aquí, llévame a Canaán. Y luego Jacob se fue con José, porque José le dijo, júrame bien que me llevarás de regreso a la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo? Dios los va a visitar y cuando Él los visite los sacará de este lugar, así que tienen que llevarse mi ataúd y mis huesos con ustedes. Así que quiero que piensen en eso por un momento, en lo significativa que es esta profecía. Así que la primera mitad de Éxodo, entonces, bien, la primera mitad de Éxodo, probablemente la mayoría de ustedes esté más familiarizada con esa parte que con cualquier otra y abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18 y es la salida de Israel de Egipto. Y esto es significativo porque primero nos presenta el liderazgo. Todo eso se nos va a exponer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6. Luego habrá estas señales increíbles, las 10 plagas que vamos a analizar. Génesis, quiero decir, Éxodo capítulos 7 al 15. Y luego habrá este viaje sin precedentes, ¿verdad? Un viaje increíble desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18. Así que probablemente diría yo el viaje, no sé, tal vez para agosto. No, es una broma. Estoy bromeando. Solo quería asegurarme de que estuvieran despiertos, ¿de acuerdo? Así que la segunda mitad de Éxodo es igual de importante, ¿de acuerdo? Tiene mucho significado para nosotros. Básicamente los eventos giran en torno al pacto. Quiero hacer una declaración aquí sobre el pacto. Esto es muy importante. Algunas de las cosas que he escuchado, a veces la gente dice,
Bueno, Dios hizo un pacto con Abraham y luego Dios hizo un pacto con Isaac y luego Dios se aparece a Jacob en Betel y hace un pacto con él y ahora Dios va a aparecer y va a hacer un pacto con Moisés. Cuando escuchamos eso o incluso cuando lo leemos pensamos, oh, está bien, entonces debe haber como 4 o 5 pactos diferentes que Dios ha hecho. No, no, todo lo que Él sigue haciendo es restablecer el mismo pacto, ¿de acuerdo? Eso es muy significativo. La primera vez que Él le dio un pacto a Abraham, ese es el pacto. Yo soy tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo voy a convertir esto en una gran nación y ustedes me servirán y me honrarán. Ese es el pacto. Vamos a estar en una relación de pacto. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y si lo piensas, cuando Jacob está teniendo ese sueño, ¿verdad? Su cabeza está sobre la roca y ve esa visión. Todo es simplemente una reiteración de lo que Dios ya le había dicho a Abraham. Eso es exactamente lo que va a suceder cuando él comience a tratar con Moisés desde Éxodo capítulo 19 hasta Éxodo capítulo 40. Vamos a tratar algunos temas importantes. Primero que nada, al ser revelado, todo Israel va a tener que conocer este pacto. Y lo que vemos es que es el mismo pacto, pero ahora entramos en los detalles de ese pacto, ¿verdad? ¿No te encanta? ¿Cuál era esa frase? La letra grande te lo da y la letra pequeña te lo quita. Algo así. Sabes, entramos en todos los detalles de este pacto, lo que se requiere, lo que se va a pedir, cuál es tu responsabilidad en todo esto y cómo nos conectamos. Así que veremos eso. Veremos que se confirma, veremos cómo se confirma este pacto, veremos cómo lo rompen, ¿verdad? Rompen absolutamente el pacto, los veremos rebelarse contra Dios, los veremos hacer cosas insensatas y luego veremos cómo se renueva y se fortalece de nuevo. Así que todo esto va a suceder en esta historia increíble, increíble, porque te lo digo, esta es una gran historia, ¿verdad? O sea, vamos, tienes un villano, ¿verdad? A todos nos gusta un villano. Tienes al faraón. Luego tienes al héroe más improbable, este hombre que te tartamudea, ¿verdad? Llamado Moisés, que aparece de la nada. O sea, tienes que amar eso. Y si eso no fuera suficiente, tienes estas plagas locas, locas que aparecen. Y luego no solo estas plagas locas, sino que también tienes esta liberación espectacular de estar frente al mar y verlo abrirse y ver lo milagroso que sucede allí. Y también tienes este largo viaje atravesando el desierto, donde Dios se manifiesta en una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Y luego tienes el momento en que Dios desciende sobre la cima de la montaña y allí Moisés está con Dios durante 40 días y 40 noches y no come ni bebe nada y Dios le habla. La Biblia dice que lo hace cara a cara y hablaremos sobre el significado de eso. Y luego al final, cuando lleguemos al final del capítulo 40 de Éxodo en enero de 2026, verás, ves la gloria de Dios descender, su presencia. La Biblia dice que su presencia entra en ese lugar y la fi es una historia increíble, realmente increíble. Así que Éxodo, si tienes tu Biblia aquí, en los pocos momentos que nos quedan, comienza con algo sumamente significativo. Los hijos de Jacob se convierten en el pueblo, se convierten en el pueblo de Israel. Así que Éxodo 1:1, así es como comienza e inicia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Cada hombre y su familia entraron con Jacob. Es tan significativo que nos aferremos a los dos nombres, Jacob e Israel. Irá de ida y vuelta, Jacob, Israel, Jacob, Israel. Bueno, y vemos que aquí está tratando con los nombres, ¿verdad? Los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto y así vemos la doble referencia. Y aquí están los nombres. Rubén, Simeón, si realmente quieres impresionar a algunas personas, ¿verdad? Entonces dime las 12 tribus de Israel, ¿verdad?
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Todos ellos son de Lea, ¿de acuerdo? Y luego José y Benjamín, ellos pertenecen a Raquel. Y luego tienes a Dan, Neftalí, y el último es Gad y Aser. Y entonces aquí están los 12. Ahora hace una declaración muy poderosa en el versículo 5. Y todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas. Si recuerdas nuestra última lección cuando repasamos esto, se dieron los nombres de todos estos hijos y se mencionaron sus hijos, pero no se incluyen sus esposas, ¿de acuerdo? Ni siquiera incluyó a las esposas de Jacob, Lea, Raquel, Bila y Silpa. Así que solo está diciendo que entraron 70, ¿verdad? Entonces tenemos a Jacob, tenemos a estos 12 hijos, tenemos a todos sus hijos junto con José y ellos llegan a Egipto y allí se establecen. Y luego hace esta declaración poderosa. José murió y también dice que todos sus hermanos y luego dice y toda esa generación. Así que aquí en Éxodo está retomando justo donde termina Génesis, que José ya ha muerto, pero añade más al decir que todos ellos han muerto. Todos esos 12, todos se han ido. Así que estamos probablemente en el momento en que muere José, con los primogénitos de cada uno de ellos. Así que de nuevo tienes al primogénito de Rubén, el de Simeón, el de Leví, el primogénito de Judá. Todos están ahí, ¿verdad? Todos están reunidos y saben lo que se espera de ellos. Ahí está este ataúd. Tiene el cuerpo embalsamado de José dentro y algún día Dios nos va a mover a salir de aquí y cuando nos vayamos se supone que debemos llevar estos huesos con nosotros, ¿de acuerdo? En este momento, cuando esta generación muere, esto es significativo y te diré por qué es significativo. ¿Por qué nos iríamos? La vida es buena. Nosotros nos encanta estar aquí en Egipto. Nos encanta vivir en la tierra de Gosén. De hecho, la escritura nos dice, ¿verdad? Y los hijos de Israel eran, fíjate, eran fructíferos. No solo eran fructíferos, la Biblia dice que crecieron en gran manera, se multiplicaron, se hicieron sumamente poderosos y la tierra se llenó de ellos. Así que eso debió haberse convertido en 1,000,000, ¿verdad? Millones, ¿no es así? Entonces aquí están viviendo en Gosén. Ahora, recuerda que cuando llegaron por primera vez, José probablemente tenía, no sé, se estima que unos 40, 42, 43 años cuando llegaron. Él dijo, ya han pasado 2 años de la hambruna, quedan 5 años más, así que supongamos que tenía 47 años cuando la hambruna terminó y vivió hasta los 110. Están viviendo en la tierra de Gosén. No tienen preocupaciones, no. Ningún problema. ¿Por qué? Porque el hermano está allá arriba tomando todas las decisiones. Así que ya sabes, cuando tienes a alguien en la Casa Blanca que te escucha y tú puedes lanzar tus cohetes cuando quieras. Y bueno, vamos a dejar ese tema, pero ya sabes, cuando tienes a alguien en el poder, la vida es buena. Las luces siempre están encendidas, el agua siempre está corriendo, el inodoro siempre funciona, ya sabes, las cosas van bien. Y así las cosas iban bien para ellos. No había preocupaciones, ni problemas, ni inquietudes. Se están volviendo ricos y se están multiplicando y creciendo. Y en el fondo de sus mentes piensan, ya sabes, solo alquila un casillero en algún lugar, mete ese ataúd ahí, que alguien más se preocupe por eso, porque nosotros estamos aquí para quedarnos. ¿Por qué nos iríamos de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué irnos de aquí? Ahora, la razón por la que este versículo anterior es significativo. Permítame regresar a esto aquí. Y todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este libro? ¿Por qué es importante Éxodo? La razón fundamental por la que el libro de Éxodo es de gran importancia es porque llegará un día en que el pueblo de Israel, en su desesperación, va a rogarle fervientemente a Dios que los saque de la opresión de Egipto, y al orar con fe, Dios se va a manifestar poderosamente y los va a sacar triunfalmente de Egipto. Pero con esa generación van a murmurar, quejarse, refunfuñar y lamentarse tanto que Dios se va a hartar tanto que dijo, ya tuve suficiente de esto, los voy a matar en el desierto. Y esto es lo que sucede. Cuando esa generación muera,
la otra generación que queda, esa segunda generación se va a preguntar, ¿cómo llegamos a ser lo que somos? Exactamente. Y van a tomar el libro de Éxodo y lo van a leer en el hebreo original y van a leer algo que los va a dejar asombrados. Quiere decir que cuando llegamos por primera vez a Egipto, éramos solo 70 y ahora somos unos 2 millones. ¿Cómo podría suceder eso si no fuera porque Dios nos bendijo, verdad? Dios obró en nosotros. Dios es quien hizo esto por nosotros. Por eso Éxodo es tan significativo. Es por la generación que viene que podrá leer. Esto es lo que Dios prometió. Tu tatarabuelo Abraham fue obediente a Dios y él dijo, porque fuiste fiel, te voy a bendecir y de ti saldrá una multitud que será más grande que la arena y más grande que las estrellas. Y ellos están leyendo lo que Dios ha hecho por ellos mientras van camino a la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, eventualmente llegaremos, ¿verdad? Empacaremos un almuerzo y terminaremos allí. Pero ahora aquí está el versículo 8, porque esta es la parte aterradora. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Así que tengo una pregunta. ¿Cómo es que no conocía a José? ¿Cómo es que no conocía a José? Un par de generaciones. Podría ser. La foto de José todavía está colgada en los archivos. Ya sabes, tienen a toda esta gente viviendo allá. ¿Cómo terminaron estas personas allí? ¿Por qué hay tantos extranjeros? ¿Por qué los llaman hebreos? ¿Qué significa hebreo? Extranjero, ¿verdad? Aquellos que cruzaron, ¿por qué están viviendo en la mejor tierra? La mayoría de los historiadores, cuando hablan de este versículo, dicen que no fue simplemente que, oh, finalmente llegó una generación que dijo, oh, no sé quién es José. No fue eso. Fue más bien como, estoy harto de estos israelitas. Y entonces fue como, está muerto, ya se fue, hizo lo que hizo, salvó esto. Eso está bien, pero es hora de un cambio. Y así la expresión no conocía a José significaba, estoy cansado de honrarlo, cansado de ensalzarlo, cansado de que todos estos otros piensen que son iguales a nosotros. Y entonces, de repente, sabemos que iba a ocurrir este cambio, ¿verdad? Él empieza a mirar hacia afuera. Ellos se visten diferente a nosotros, hablan diferente a nosotros, se ven diferentes a nosotros. Y entonces él comienza una campaña, ¿verdad? Una especie de campaña de difamación, un poco de táctica de miedo, ya sabes. Así es como se agita todo esto, ya sabes. Y así la Biblia dice en el versículo 10, vamos, tratemos con sabiduría con ellos, ¿verdad? Tenemos que manejar esta situación. Los tenemos viviendo en nuestra mejor tierra. Tenemos que deshacernos de ellos porque queremos los derechos petroleros. Queremos que nuestro ganado paste allí. Queremos cosechar toda la producción. Mira las cosas que están creciendo allá. Se están enriqueciendo y ni siquiera son egipcios, así que tratemos con sabiduría con ellos. Y así sucedió que cuando hubo alguna guerra, ¿verdad? Si hubiera una guerra y alguien decidiera venir contra nosotros, ¿quién podría asegurar que no se unirían a ellos? Se convertirían en nuestros enemigos y lucharían contra nosotros. Porque eso es lo que haces, ¿verdad? Miedo. Tú, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Si ellos hablan diferente, se visten diferente, se ven diferente, bueno, tenemos que tenerles miedo. Hay cosas diferentes que pueden pasar, así que necesitamos reunirlos y ya sabes, deshacernos de ellos, tenemos que hacer algo con ellos. Y así aquí está el faraón y él está planteando todo esto. Dice, ellos podrían luchar contra nosotros y podrían levantarse y simplemente destruirnos. Así que tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que deshacernos de ellos y así es como sucede. Este miedo empezó a surgir y él empieza a implementar su política. Y así aquí vamos, por lo tanto, pusieron sobre ellos capataces. Siempre me he preguntado sobre esto. Siempre me he preguntado, ¿sabes? ¿Alguna vez has pensado en, sé, cómo los esclavizaron? Sé cómo los esclavizaron, cómo llegaron al punto en que, ya sabes, Israel decide,
bueno, no queremos luchar contra ustedes. Ahora yo siempre, ¿cómo sucedió eso? Lo más probable es que empezó a suceder por motivos económicos, ya sabes, por la economía. De repente fue como, no, no vamos a comprar tu maíz este año, no vamos a comprar tu lana, no vamos a comprar. Y empezaron a alejarse de ellos y cortaron el comercio con ellos y empezaron a llevarlos a un punto en el que, ya sabes, no, vas a tener que venir y ya sabes trabajar un poco más en esto, o vas a tener que venir a trabajar en mi tienda para que yo te venda algo de comida. C. ¿Cómo explico esto? Había un hombre corporativo que decidió que quería que se fabricara un producto de forma barata, así que pensó, bueno, déjame ir a cierto país y ver si puedo hablar con los jefes de la gente de allí, de las aldeas, y ver si puedo conseguir que vengan a trabajar y les pagaremos, ¿verdad? Así que fueron allí y los jefes de las diferentes tribus se reunieron y dijeron, sí, nuestra gente irá si prometes que les pagarás esta cantidad de dinero. Entonces construyeron la fábrica y todos vinieron a trabajar. Y trabajaron durante un mes y todos recibieron su pago. Y luego, después de ese mes, miraron su fábrica y ninguno de sus trabajadores estaba allí. Y pensaron, ¿qué pasa aquí? Volvieron con el jefe y preguntaron, no entendemos. ¿Por qué nadie regresa a las fábricas a trabajar? Y ellos dijeron, bueno, tenemos todo el dinero que podríamos imaginar, no podemos creer el dinero que tenemos. Y entonces piensan, Dios mío, miren esta inversión, construimos estas plantas y todo esto aquí, y tenemos estos edificios, tenemos que hacer que estos trabajadores regresen a nuestras fábricas y trabajen. ¿Cómo vamos a resolver esto? Así que un tipo en Nueva York sentado en su oficina dice, envíenles catálogos de Sears Roebuck. Efectivamente empezaron a mirar todo ese catálogo y comenzaron a anotar todas las cosas que podían comprar para sus chozas, ¿sabes? Como mantas eléctricas y sistemas de sonido estéreo y un pequeño robot aspiradora. Y empezaron a fijarse en esas cosas, así que comenzaron a hacer pedidos. Bueno, a medida que empezaron a pedir cosas, notaron que su dinero empezaba a disminuir y había más cosas que querían. Y así empezaron a trabajar en las fábricas y hemos estado trabajando desde entonces. ¿De acuerdo? Hemos estado trabajando y de alguna manera esto es lo que empiezan a hacer. Porque recuerda lo que dijo el faraón, tratémoslos con sabiduría. Y antes de darnos cuenta se convierten en esclavos. Es interesante las dos ciudades que se mencionan aquí, Ramesés, aquí, esto es lo que podríamos decir que es un mapa original de la época en que Israel vivía allí. Ellos están en esta parte inferior, esto es Gosén, esto se conoce como el delta del Nilo, un lugar muy, muy fértil. El delta del Nilo, Gosén estaba en la parte sur de eso. Y aquí está Ramesés, está a unas 12 millas al sur de Tanis. Así que tenemos estas dos ciudades. Y dice que empezaron a construir estas ciudades de almacenaje. Ciudades de almacenaje significa que eran como ciudades donde guardaban cosas. Y ahora, en nuestra época, han descubierto estas dos ciudades, Ketar y luego Tel Edivan. En ambas ciudades, los arqueólogos han entrado y han encontrado antiguas fábricas, han encontrado viviendas. En estas áreas de fábricas en particular, esto es en Ketar o Rameses, aquí es donde descubrieron cómo empezaron a fabricar todas las baldosas, como ves en el arte de las diferentes imágenes de los mosaicos que estarían en las paredes o que se encuentran dentro de las pirámides y cosas así. Han descubierto que todo esto se hacía allí y luego al costado es donde estaban todas las viviendas y demás para estas personas. Y luego vas a Pitón allí y ves todo este mismo tipo de cosas que están bien. Se me está acabando el tiempo, tengo que apurarme. Todo esto que se ha descubierto allí. Ahora, si piensas en esto por un momento, la tierra de Gosén está aquí.
¿Por qué el faraón lo tendría aquí arriba, verdad? ¿Por qué lo tendría a tanta distancia, tan alejado de su alcance y de su control directo? Bueno, vemos que cuanto más los afligían y oprimían, más se multiplicaban y crecían de forma asombrosa, demostrando una vitalidad y una resistencia inquebrantables frente a la adversidad. Cuanto más duros eran con ellos, parecía que más crecían y más se multiplicaban, y eso les causaba pesar por causa de los hijos de Israel. ¿Por qué no podemos destruir a este pueblo? ¿Por qué? Los hemos esclavizado y parece que nada de lo que hacemos funciona. Y así dice que hicieron su vida amarga. Hicieron su vida amarga. Y entonces hay dos mujeres, Sifra y Puá, dos mujeres que se vuelven sumamente importantes. Las encontramos mencionadas aquí en el libro de Éxodo, capítulo 1. Bien, denme solo 5 minutos más, ¿de acuerdo? Estas mujeres son importantes porque sus nombres están registrados en el libro de Éxodo. En un momento en que encontramos que hay muy pocos nombres registrados. Ni siquiera sabemos el nombre del faraón que llegó al poder sin conocer a José. Su nombre no está registrado. Faraón simplemente significa rey. No es un nombre, es solo un puesto. Bueno, el faraón decide que quiere que todas las parteras hagan algo por él. Así que llama a estas dos porque ellas son las supervisoras de todas las parteras de Israel. Si sabe lo que es una partera, estamos hablando de una mujer embarazada cuando va a tener un hijo. No había hospitales, así que había mujeres que estaban capacitadas para ayudar a dar a luz a los niños, a los bebés. Así que ellas llegaban a la casa y ayudaban a la esposa a poder dar a luz a su hijo. Eran conocidas como parteras. Él las llama y está muy afligido porque los hijos de Israel siguen multiplicándose. Él les dice a las dos: cuando vean que nace un varón, quiero que tomen a ese niño y lo maten. No vamos a permitir que nazcan varones, queremos aniquilarlos, queremos matarlos. Y lo que vemos es que las parteras temían a Dios. Esa es una declaración poderosa que leemos al principio del libro de Éxodo, que nos muestra que ellas aún mantienen su fe en Dios. Ellas temían a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó, sino que dejaron con vida a los niños varones. Ellas salvan a cada uno de los que nacían. Esto es lo que encontraremos al profundizar en Éxodo, que tu amor por Dios y tu honra hacia Él deben ser mayores que cualquier rey, cualquier orden, cualquiera de esas cosas. Tienes que aferrarte a esa relación con Dios. Y así continúa y dice: por lo tanto, Dios trató bien a las parteras. Él trató bien a las parteras. Y la Biblia dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y sucedió porque las parteras temían a Dios. Me encanta esta frase, que Él les hizo casas. Lo que eso significa es que Él abrió sus vientres y ellas empezaron a tener sus propios hijos. Ellas empezaron a tener sus propias familias y Dios comenzó a bendecirlas enormemente. Y de repente el faraón, esto fue a lo largo de los años, ¿verdad? Él anda por ahí y dice: ¿por qué no puedo controlar a esta gente? Y entonces ahora hace otra cosa. Ahora él saca. Y la Biblia dice que el faraón ordenó a todo su pueblo, a cada egipcio: si ves a un niño hebreo varón, lo agarras y lo matas, lo arrojas al agua, lo destruyes. Pero él no sabe con quién se está metiendo. Y aprenderemos más sobre eso la próxima semana. Dios los bendiga.